Buen día, mis estimados estudiantes. Nuevamente, hoy jueves nos vemos para la segunda parte de nomenclatura química. Les recuerdo que en la primera parte que hice la explicación sobre lo que es nomenclatura y las funciones químicas, y allí quedó bien claro cómo se forman cada una de ellas. Además, para el día de hoy les voy a enviar un texto de resumen de la clase pasada. Ya el día de hoy vamos a explicar lo que es la nomenclatura en sí de las funciones químicas, pero voy a iniciar apenas con la función óxido. La otra función, que es base, hidróxido, ácido y sales, lo haré en una tercera parte del tema. Entonces, muy atentos, muchachos, de esta explicación de hoy. También les voy a mandar un texto de resumen que lo van a consignar en sus apuntes. Prestemos atención a la explicación. Como les decía, vamos a iniciar con la nomenclatura de los óxidos. Ya habíamos hablado que este tipo de nomenclatura está regida por el comité de la UPAC. Ya sabemos la sigla, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En este caso vamos a hablar de 3 tipos de nomenclatura para cada uno de los compuestos óxidos. En este caso hablaremos en qué consiste la stock, la sistemática y la tradicional, que son las 3 que tenemos aquí: nomenclatura stock o internacional, nomenclatura sistemática y nomenclatura común o tradicional. Este ejemplo que tengo aquí es de un no metal. Habíamos dicho en la clase anterior que el oxígeno, cuando se combina con un no metal, forma los óxidos ácidos. Y la mayoría de los no metales tienen más de 2 números de oxidación. En este caso cogí el ejemplo del cloro. Si nos vamos a la tabla periódica, allá observamos que tiene número de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. Estos numeritos, unidos con el oxígeno, que para formar el óxido primero escribimos el elemento y de segundo el elemento oxígeno. Fíjense que aquí les marco los números de oxidación en la parte superior como un exponente. Para completar la fórmula, ¿qué se hace? Se cruzan los números de oxidación. Cuando sea el 1 puede o no escribirse. Miren, en este caso, el cloro, cuando trabaja con más 1, saben que el oxígeno en estos óxidos trabaja con menos 2. Se cruzan el 1 para acá, no lo escribo porque se sobreentiende que hay un solo átomo, y el 2 para el cloro. De igual manera, cuando el cloro trabaja con más 3, ya vemos que el oxígeno menos 2, cruzamos los números de oxidación y aparecen los subíndices respectivos para armar la fórmula. Entonces, al cruzarlo y colocarlo como subíndice, no se escribe el signo, solo el número, sin el signo. Aquí con el cloro más 5, número de oxidación más 5, como el oxígeno es de 2, los cruzamos y formamos la fórmula del óxido del cloro con el número de oxidación 5. De igual manera con el de 7, los cruzamos. Estos subíndices, cuando ambos son simplificables, se simplifican. Es decir, que ambos tengan la misma parte de divisibilidad o de simplificación. Bueno, explicamos entonces las 3 nomenclaturas para este ejemplo puntual, donde amerita las 3 nomenclaturas. Entonces hablamos la nomenclatura stock. Para nombrar un compuesto con la nomenclatura stock, en este caso de los óxidos, se menciona la palabra óxido seguido de la preposición de, luego el nombre del elemento con el cual está unido el oxígeno, y entre paréntesis de ese elemento le escribimos el número de oxidación en romano. Entonces observen la nomenclatura stock para los óxidos que se forman con el cloro. En este caso, cuando el cloro trabaja con más 1, miren la nomenclatura, esto es óxido de cloro 1 entre paréntesis y en romano, porque trabaja con el número de oxidación más 1. Cuando el cloro trabaja con más 3, la nomenclatura stock
obsérvenla, óxido de cloro 3 en romano. En el cloro, cuando trabaja con más 5, la nomenclatura es TOC, óxido de cloro 5 en romano. Y el cloro con más 7, la nomenclatura esto es óxido de cloro 7 en romano. Así de sencillo, para cualquier óxido que esté formándose en uno de estos elementos. ¿En qué consiste la sistemática? Que ya previamente la he explicado y aún se la voy a explicar acá en una clase virtual. En la sistemática, para diferenciarla de la TOC, es que mencionamos el número de átomos con prefijos griegos que indican cuántos átomos hay de ese elemento. Cuando hay un solo átomo, utilizamos el prefijo mono, que generalmente se omite. Cuando hay 2 átomos, el prefijo di. Cuando hay 3, tri. Cuando hay 4, tetra. Cuando hay 5, penta. Cuando hay 6, sexta. Cuando hay 7, hecta. Y así sucesivamente. Veamos en este caso la nomenclatura sistemática. Miramos acaso en su índice. Como en el primer óxido del cloro, el oxígeno no tiene su índice aparentemente porque hay uno solo. Debía mencionarse monóxido, pero también generalmente se utiliza quitando el prefijo mono. Entonces decimos en la sistemática óxido de dicloro. Fíjate que aquí sí decimos el prefijo di porque hay 2 cloros. Y en el cloro, cuando trabaja con más 3, miren, aquí hay 3 oxígenos y hay 2 cloros en su índice. Entonces decimos trióxido de dicloro. Y así hacemos con el cloro más 5. Miren la sistemática, hay 5 átomos de oxígeno y 2 de cloro. Entonces mencionamos lo siguiente: pentóxido, para indicar que hay 5. Pentóxido de dicloro, que hay 2 cloros. De igual manera, lo hacemos con el cloro cuando trabaja con más 7. Miramos los subíndices en la sistemática. Como hay 7, decimos hectóxido de dicloro. Y ahí mencionamos la sistemática con los óxidos que forman este elemento. Para la tradicional, generalmente se usa cuando el elemento tiene 2 o más números de oxidación. Si el elemento tiene 2 números de oxidación, ¿qué se hace? Sencillamente se menciona la palabra óxido, ya se quita la preposición de, escribimos la raíz del elemento que está acompañando el oxígeno con la terminación oso para el menor número de oxidación, o la terminación ico para el mayor número de oxidación cuando tiene 2. Cuando tiene 3 números de oxidación, ese elemento, al formar los óxidos, al primero o al menor de los 3, además de mencionar la palabra óxido, antes de escribir la raíz del elemento, escribimos o mencionamos el prefijo hipo, luego la raíz del elemento y la terminación oso. Al segundo número de oxidación, en la nomenclatura tradicional mencionamos la palabra óxido, la raíz del elemento que está con el oxígeno con la terminación oso. Y el tercer número de oxidación, mencionamos la palabra óxido, la raíz del elemento y la terminación ico. Eso cuando tiene 3. Cuando tiene 4 números de oxidación un elemento, al mencionar la tradicional, los 2 primeros van a terminar en oso y los 2 últimos van a terminar en ico. Pero al menor de los 4, antes de mencionar el elemento que acompaña al oxígeno, lleva el prefijo hipo y lógicamente termina en oso. Al segundo número de los 4 se le quita el prefijo hipo y va a terminar en oso. Y al tercer número de oxidación se menciona la palabra óxido, la raíz del elemento que acompaña al oxígeno con el sufijo terminación ico. Y el cuarto y último se menciona la palabra óxido, antes del nombre del elemento el prefijo per
y el sufijo ico. Veamos el ejemplo característico y clave también con el cloro, que tiene los números, tiene 4 números de oxidación, más 1, más 3, más 5 y más 7. Observen la nomenclatura tradicional o común, que los dos menores en la común, miren, en la tradicional, terminan en oso. Y los dos últimos, esta que está aquí escrita, la tercera de color negro, terminan en ico. Pero el menor de los 4 lleva el prefijo hipo. Y el mayor de los 4 lleva el prefijo per. ¿Cómo queda el nombre de la nomenclatura tradicional con el menor número de oxidación del cloro, que es más 1? La palabra óxido se quita la preposición de, dice óxido hipocloroso. Fíjense, el prefijo hipo, la terminación oso. En el segundo número, que es más 3, decimos óxido cloroso, se quitó el prefijo hipo. Y en el tercer número de oxidación, que es más 5, queda óxido clórico. Ya no termina en oso, sino que termina en ico, después de la raíz del elemento que acompaña al oxígeno. Y el último, que es más 7, la tradicional, queda óxido, el prefijo per, la raíz del elemento, que en este caso es cloro, y la terminación ico, quedando óxido perclórico. Este es un ejemplo clásico que ya tú por aquí te guías cuando encuentras un no metal con 2 números de oxidación, con 3 o con 4. Hay casos que encontramos algunos con 5 números de oxidación. ¿Qué pasaría con el quinto? También termina en ico, pero el prefijo ya va a ser hiper, que significa por encima de. Este fue un ejemplo clave y específico con el cloro para los óxidos ácidos. Me permiten, ya aquí lo explicamos, esto que tengo aquí al lado derecho de ustedes son metales, y los óxidos de los metales se llaman óxidos básicos. En este caso he cogido estos metales como ejemplo específico para nombrar estos óxidos básicos. También es sencillo. Lo que está hecho ya no es difícil, muchachos. No se vayan a estresar ni complicar. Ya lo que está en el mundo hecho, porque es fácil. Si otro lo hizo, ¿por qué a nosotros no? Entonces, estos son metales. Recuerden los elementos metálicos, por eso es clave de que conozcan los símbolos químicos, cuáles son metales y no metales. Aquí cogí sodio, potasio, el cobre y el hierro. El sodio, si buscamos en la tabla periódica, tiene un solo número de oxidación, que es más 1. En estos casos no es necesario de mencionar las 3 nomenclaturas. Simplemente cuando el elemento tiene un solo número de oxidación, se utiliza en las nomenclaturas de química solo con el nombre de la palabra óxido, la preposición de y el nombre del elemento metálico que lo acompaña cuando tiene un solo número de oxidación. El sodio, por ejemplo, en este caso, que tiene más 1, no tiene más. El potasio más 1, no tiene más. Entonces, sencillamente decimos óxido de sodio y listo, para darle el nombre, porque cuando a ti te preguntan un nombre, usted lo puede dar por las 3 nomenclaturas o por la que usted quiera, después que esté bien mencionado. El potasio tiene uno solo, que es más 1, decimos óxido de potasio. Ya en otros casos de los metales, como el cobre, que tiene número de oxidación más 1 y más 2, y el hierro también tiene más 2 y más 3, si lo buscamos en la tabla periódica, ya sí vamos a utilizar lo que les había dicho antes. Ya para eso sí se pueden aplicar las 3 nomenclaturas. Miremos la stock para ellos. En el caso del cobre, que tiene más 1 y más 2. Cobre más 1, la stock, la palabra óxido, seguido de la preposición de, nombre del elemento que lo acompaña, que es cobre, y entre paréntesis el número de oxidación en romano, que es 1. Entonces decimos óxido de cobre 1. Ese es el stock. Para el cobre más 2, óxido de cobre 2. Ese es el stock. Para el hierro, que tiene más 2 y más 3, la stock sería óxido de hierro 2. Y el hierro 3, sencillito, óxido de hierro 3. Esa es la nomenclatura stock. Cuando tú veas unos nombres y ves que están romanos,
entre paréntesis, el número de oxidación del elemento, diga esa nomenclatura de todo. La sistemática, como habíamos dicho en los óxidos ácidos, se usan los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, así sucesivamente dependiendo del número de átomos. Veamos aquí en este óxido de cobre cuando trabaja con más 1. Miramos en la sistemática solo su índice. Cuando tú no lo veas es 1. Por lo general el prefijo mono no se utiliza. Entonces por eso decimos aquí en la sistemática óxido de. Ahí sí va di cobre porque hay 2 cobres. En el cobre más 2. Fíjate que como el cobre tiene más 2 y el oxígeno tiene menos 2, al cruzarlo su índice es el mismo número. Se simplifica y queda 1 y 1 al simplificarlo. Por eso, sencillamente decimos óxido de cobre. La palabra mono ahí no lo utilizamos. Pero si lo utilizan tampoco afecta en nada, pero lo más común es no usarlo. La sistemática en este hierro, fíjense que el hierro trabaja con más 2 y el oxígeno menos 2. Al cruzarlo, si yo cruzo aquí el 2 y este 2, lo simplifico y ya queda 1, por eso es que no se escribe y pueden quedar así. Ahí se utilizaría el prefijo mono, pero como se omite, decimos entonces en la sistemática óxido de hierro. Sencillo. En este sí, aquí el hierro trabaja con más 3 y el oxígeno menos 2 se cruzan, y aquí sí mencionamos el número de átomos. Miren la sistemática. Trióxido porque hay 3 oxígenos. Di hierro porque hay 2 átomos de hierro. Esa es la sistemática. Y la tradicional, de igual manera como lo explicamos en los óxidos ácidos, ya sabemos las terminaciones oso e ico, o los prefijos hipo y per. Ya saben que oso e ico cuando hay 2. Y el menor termina en oso y el mayor en ico. Y cuando hay 3, ya saben que los 2 primeros terminan en oso, el tercero en ico, y al menor de los 3 lleva el prefijo hipo. Y cuando hay 4, ya habíamos dicho, los 2 primeros terminan en oso, los 2 últimos terminan en ico, pero al menor de los 4 se le escribe el prefijo hipo, al mayor de los 4 el prefijo per. Pero acá en los metales no se da casi de 4, sino de 2 o 3. Veamos entonces la tradicional en el cobre, que hay cobre más 1 y cobre más 2. Se escribe la palabra óxido también, ya sabemos que se omite la preposición de. La raíz de donde viene el símbolo de cobre, el símbolo de cobre es Cu, y se llama cobre. ¿Por qué Cu? Porque viene de una raíz que se llama cuprum, entonces de ahí se cogió el símbolo Cu. Entonces en la tradicional utilizamos el nombre de donde proviene el símbolo, por eso es que se llama óxido cuproso. Y el que trabaja con más 2 en la tradicional se llama óxido cúprico. Ya saben, cuproso es menor, número de oxidación más 1, cúprico porque trabaja con más 2 el mayor. Y en el hierro también en la tradicional, fíjense que el símbolo del hierro no es HI, como habíamos dicho antes, ya ustedes tienen claro que hierro, el símbolo es Fe, viene de la palabra ferrum. Entonces en la tradicional necesitamos ese nombre de donde proviene el símbolo. Y por eso se llama que el hierro más 2, la nomenclatura es óxido ferroso. Y el hierro más 3, la nomenclatura tradicional es óxido férrico. Esa es la explicación de la nomenclatura de los óxidos, las 3 nomenclaturas vistas de acuerdo a la IUPAC. Como les dije, de esto les voy a también a enviar un texto explicativo además de la explicación que me están escuchando. Cuando tengas dudas, repítela para ver cuál fue la claridad que el profe explicó. Y unos ejemplos que tú vas a hacer. No hay actividad para enviarme, solo por estos momentos es que se aprendan bien esta nomenclatura, que ya la otra que vamos a ver, que es la nomenclatura de las bases hidróxidos, de los ácidos y de las sales, lo haré en otra sección. Muchachos, es todo lo que les tengo que decir. Que tengan un buen día. Dedíquense al estudio, que es el mayor regalo que nosotros tenemos para el proyecto de vida. Un abrazo, los quiero mucho. Chao. Bien.